Hola, buenas tardes. En este video vamos a ver algunas soluciones del último trabajo de ecuaciones logarítmicas. Como vimos varias soluciones en clases, esas específicamente no las voy a trabajar acá, porque lo vimos en clases. Y lo hago a propósito para que justamente se replanteen lo de asistir a las clases, porque ahí hacemos varias actividades del trabajo, aunque no lo parezca, ¿sí? Y no es que las hago yo, sino que las vamos haciendo entre todos, yo les voy dando una mano. Es por eso que es importante, una vez que se da la teoría, asistir a las clases, una vez que se da el trabajo, porque me van planteando dudas, inquietudes y lo vamos haciendo entre todos, si no los dejo solos en ese sentido. Entonces, bueno, empiezo con el punto 2 porque vi que en el punto 1 hacían como la trampita de reemplazar cada valor de x en la ecuación y hasta que daba el resultado, ¿no? Entonces, bien, en ese no encontré problemas. Empiezo con el punto 2. También lo hicieron bien, los pocos que me lo entregaron, pero de todas formas lo voy a hacer. Al menos dos, no voy a hacer todos, ¿no? Porque si no el video sería recontra extenso. Entonces empiezo con el punto C. Y acá me dice, resuelvan aplicando la definición del logaritmo y luego verifiquen la solución. Acá sí o sí hay que aplicar, hay que verificar la ecuación, ¿sí? Yo seguramente cuando encuentre el resultado le voy a poner stop y voy a hacer la verificación abajo y se las voy a mostrar, porque si la escribo y dejo correr el video sería bastante extenso también. Entonces, logaritmo en base 3 de x más 2 igual a 2. Recordemos cómo era la definición, ¿no? Lo escribo acá arriba. Logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si b es igual a a la c, ¿no? Es decir, como que daba esta vuelta caracol, por así decirlo. Y eso es lo mismo que sucede acá. Acá lo que tengo que pensar es 3 elevado al 2 me va a dar como resultado x más 2. Entonces me queda x más 2 igual a 3 al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9. Acá me queda una ecuación muy sencilla, ¿no? Nos damos cuenta de eso. Y este 2 que está positivo pasa para el otro lado, negativo. Y 9 menos 2, 7. Así de sencillo era, ¿no? Ahora voy a hacer la verificación. Le voy a poner stop y después le pongo play y ya van a ver acá hecha la verificación. Bien, ahí es la verificación. Reemplacé el valor de 7 acá. Y bueno, 7 más 2, 9. Logaritmo en base 3 de 9, justamente 3 al cuadrado. Efectivamente me da como resultado 9. Por lo tanto está perfecto. Voy al D. En el D, antes de aplicar la definición, tengo que tener en cuenta este 3 que está multiplicando al logaritmo, ¿no? Porque como que lo está molestando ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos hacer dos cosas acá. Pasamos este 3 que está multiplicando a todo el logaritmo, dividiendo para el otro lado. O este 3 que está multiplicando, aplicar la propiedad del logaritmo y pasarlo como exponente. A mí se me hace más fácil pasar este 3 que está multiplicando al logaritmo para el otro lado dividiendo. Me parece un poco más sencillo. Y van a ver por qué. Porque me queda 3 dividido 3. 3 dividido 3 me da 1. Y para que el resultado de este logaritmo, sea cual sea la base, me dé 1, el argumento ¿cómo tiene que ser con respecto a la base? Iguales, ¿no? Es más, si yo aplico la definición van a ver que me queda 5 a la 1 igual a x. Y 5 a la 1 es 5. Entonces el resultado acá es el 5. Voy a hacer la verificación. Bien, acá reemplacé, ¿no? Y bueno, fue bastante sencillo porque logaritmo en base 5 de 5 me da 1 y 3 por 1, 3. Listo, perfecto. Este ejercicio no era tan difícil, ¿no? Después están los logaritmos neperianos que, si quieren, vemos uno. Si quieren, vemos uno. Vamos a ver el E y el F. Bien, recordemos que el logaritmo neperiano es una anotación especial para decir logaritmo en base E, ¿no? Entonces, básicamente acá si yo quiero aplicar la propiedad, tengo que tener en cuenta que la base, en este caso, es una E. Entonces me queda la E al cuadrado, me tiene que dar X, ¿sí? Y cuando tenemos esta letra E, por lo general lo dejamos expresado de esta forma, no lo resolvemos, ¿sí? Porque si ustedes hacen E al cuadrado le va a dar un número irracional y no se pueden escribir esos números.
Entonces los tenemos que dejar expresados de esta forma, ¿sí? Y ya está. En estos casos no voy a hacer la verificación, así vamos directamente a los ejercicios un poco más difíciles. Acá tengo logaritmo neperiano de menos, en base logaritmo neperiano de menos x igual a menos 1. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos comentado que los argumentos no pueden ser negativos, y yo ahí veo un menos x. Pero tengo que tener en cuenta que la x representa un valor. Yo voy a resolver esta ecuación, y si ese valor que representa la x me da un argumento negativo o nulo, ahí sí puedo decir que no tiene solución esto, ¿sí? No tiene solución porque me queda un argumento negativo y no se puede resolver, no es resoluble. Entonces, tengo lo mismo, menos x igual a la e a la menos 1. ¿Qué pasa? E a la menos 1, lo que provoca ese menos es que se invierta la base, ¿no? Y bueno, el 1 este es como que está como exponente, queda positivo, y 1 sobre e todo elevado a la 1 me da 1 sobre e, eso no cambia. Y ahora este menos me podría imaginar como un menos 1 que está multiplicando la x y lo pasa dividiendo, ¿no? Y un 1 que divide, no, o sea, 5 dividido 1 me da 5, 1 millón dividido 1 me da 1 millón, no cambia nada. Lo que sí le va a cambiar este menos 1 a esta fracción es su signo, porque está negativo, y positivo dividido negativo me da negativo, ¿no? Entonces me quedó menos 1 sobre e. Y ahora sí, ¿qué pasa si yo a este menos 1 sobre e lo reemplazo acá? A ver. Menos. Y la x tengo que es menos 1 sobre e. Menos por menos, más. Entonces veo que me quedó un argumento positivo y no nulo, es decir, que no me dio 0. Por lo tanto, está perfecto. Puede tomar el valor de la x, no es que esto no tiene solución y no es resoluble. Habría que ver si el resultado es el mismo, pero ustedes van a ver que sí. Fíjense, si aplico la definición me queda e a la menos 1, ¿sí? Y acabo de decir que esto me da como resultado 1 sobre e. Me quedó exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces ahora vamos al ejercicio número 3. Bien, este es el punto 3C, ¿sí? No recuerdo haberlo hecho, por eso lo voy a hacer acá. Y acá lo que tenemos que empezar a hacer es simplemente resolver estas ecuaciones que se nos presentan, ¿no? Entonces tengo que empezar a ingeniármelas aplicando las propiedades de logaritmo, definición de logaritmo, las propiedades de potenciación. Tengo que tener en cuenta todo eso para tratar de resolver estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá veo una suma y veo que los logaritmos tienen mismas bases. ¿Qué podría hacer? Los podría juntar, ¿sí? Es decir, podría juntar los argumentos en un solo logaritmo con la misma base, que es 3. Y a estos argumentos multiplicarlos. Es una propiedad que habíamos visto, ¿no? En reiteradas ocasiones. Acá lo que podría hacer es aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Hago x por x y x por 1 y después 2 por x y 2 por 1. Logaritmo en base 3D. X por x, x al cuadrado, más x. Como está todo positivo, todo me va a quedar positivo, ¿no? Más 2x más 2. Es importante los paréntesis, porque imagínense que yo escribo esto. ¿Esto es lo mismo que esto? Y no, no es lo mismo, porque acá el argumento es todo x al cuadrado menos 1, y acá el argumento solamente es ese x al cuadrado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, acá puedo juntar esta x con este 2x, ¿no? Perfecto. ¿Y ahora qué pasa? Una de las cosas a tener en cuenta que les había comentado en las ecuaciones logarítmicas es que si tenemos una igualdad en donde en ambos lados hay un logaritmo con la misma base, ¿sí?
como tenemos acá, ¿qué sucede? A ver, tenemos una igualdad. Y los logaritmos, vemos que las bases son iguales. Entonces, lo que tiene que ser igual son los argumentos. En base a esa lógica, lo que tenemos que hacer es simplemente igualar los argumentos. Algunos dicen que es como que se simplifican estos logaritmos. A mí no me gusta decir eso. Me gusta más decir que se parte de ese razonamiento lógico, ¿sí? Y ahora sí, tenemos x al cuadrado más 3x más 2 igual a x al cuadrado menos 1. Una ecuación en donde tenemos que despejar la letra y. La letra x, perdón. Lo que tenemos que hacer es, al menos lo que yo voy a hacer, es pasar este x al cuadrado menos 1 para el otro lado, ¿sí? Entonces tengo x al cuadrado más 3x más 2. Y fíjense, este x al cuadrado está positivo, pasa a negativo. Este 1 está negativo, pasa a positivo. Todo igual a 0. Y fíjense, x al cuadrado menos x al cuadrado se cancelan, se van, ¿sí? Entonces me queda 3x y 2 más 1, 3 positivo. Perfecto. Y ahora despejo la x, este 3 que está positivo pasa negativo. Y ahora este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Y menos 3 dividido 3, 1 negativo. Y ya está. Ahora tengo que ver si este resultado está bien. En el sentido, no de verificarlo, de hacer la verificación, que se puede hacer, ¿eh? Yo lo que digo es si la x puede tomar ese valor. Porque ¿qué pasa? Si la x toma este valor, lo reemplazo acá y me quedan argumentos negativos o nulos, es decir, ceros, este valor no puede ser tomado, no lo podemos tomar en cuenta, ¿sí? No es válido, porque se contradice con la definición del logaritmo, en donde nosotros habíamos dicho que el argumento tiene que ser sí o sí positivo y distinto de cero, ¿sí? Entonces yo tengo que verificar eso. ¿Qué pasa si reemplazo todo por menos 1? Me queda logaritmo en base 3 de menos 1 más 2. Vuelvo a aclarar, el resultado puede ser negativo. Lo que no puede ser negativo son los argumentos. No me puede quedar argumentos negativos. Logaritmo en base 3 de ni nulos, ¿no? Igual a logaritmo en base 3 de menos 1 al cuadrado menos 1. ¿Qué pasó acá? Menos 1 más 2, 1 positivo, perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero acá tenemos el primer problema, menos 1 más 1 me da 0, un argumento nulo, y esto no puede ser posible. Por lo tanto, ya con encontrar 1, listo. Lo que vamos a decir es que este x menos 1 no puede ser tomado en cuenta, lo tachamos. No es válido, le ponemos, o no es parte de la solución. Vamos a poner no es válido. Por lo tanto, ¿esta ecuación tiene solución? No, no la tiene. No la tiene porque encontramos que solo la x puede tomar un valor. Pero ese valor no es válido. Y acá podríamos aclarar ya que me quedan argumentos nulos. ¿Sí? Y esa es la esencia, bueno, del punto 3. ¿Se entendió? Hay que ir aplicando propiedades, ¿sí? Pienso que es más difícil el punto 5 y el 6. Que tenemos que resolver las ecuaciones aplicando propiedades, pero un poco más complejas. Entonces avanzo directamente al punto 5 y 6. Bien, en el punto 5 es un poco particular porque dice resuelve las siguientes ecuaciones aplicando previamente cambio de base. ¿Por qué me aclara esto? En las anteriores ecuaciones que estuvimos resolviendo, la base de todos los logaritmos eran iguales. Y eso me permitía aplicar todas las propiedades del logaritmo, ¿no? Pero cuando las bases son distintas, ahí se complica un poco la cosa y no puedo aplicar las propiedades de cuando se están sumando, juntarlas en una multiplicación, o cuando se están restando, juntarlas en una división. Acá es importante lo que les había comentado antes. Acá el argumento es solamente la x. Este 21 sobre 6 está por fuera. Entonces lo que hay que hacer es, primero, cambiar las bases a una igual, ¿no? Y acá tengo que tener cuidado la base que elijo. Porque cuando yo aplique el cambio de base, por ejemplo acá,
¿sí? Me va a quedar logaritmo en base el que yo elija de x dividido el logaritmo de esa misma base de 9. Y la base que yo elija se tiene que poder resolver con ese argumento 9. ¿Qué quiero decir? Supónganse que realizo cambio de base y pongo logaritmo en base 2 de x sobre logaritmo en base 2 de 9. ¿Qué pasó? Acá me quedó el logaritmo en base 2 de 9. ¿Y cuánto es esto? 2 elevado a qué número me da 9. Y ahí está difícil. Ahí me da un resultado con coma, un número totalmente horrible e irracional. Entonces, esa base 2 no me conviene para nada. ¿Cuál me conviene? ¿Cuál me convendría hacer? Y me fijo acá cómo son las bases y veo 9, 27, 3. Y ahí me pongo a pensar, pará, 3 al cuadrado me da 9. 3 al cubo me da 27. Entonces me conviene mucho que las bases sean 3, porque además esto ya lo es. Y si hago que todas las bases sean 3, buenísimo, tengo todo igual y puedo empezar a aplicar propiedades. Entonces ese es el objetivo, darse cuenta de ese detalle. Por lo tanto, cambio de base por 3. Logaritmo en base 3 de x dividido logaritmo en base 3 de 9. Y lo mismo va a pasar acá. Logaritmo en base 3 de x sobre logaritmo en base 3 de 27. Y justamente esto me dan resultados más redondos, ¿no? Porque 3 elevado a qué número? Elevado a qué número me da 9 y 2. Ahora, tengo igual. 3 elevado a qué número me da 27. 3. Entonces, acá es en donde podemos empezar a pensarlo de distintas formas y aplicar distintas propiedades, ir por distintos caminos, ¿sí? Recuerden que en matemática una ecuación, un problema o un ejercicio se puede resolver de distintas maneras, ¿no? Yo lo voy a resolver de una forma, pero se pudo haber resuelto por otras. Miren lo siguiente. Logaritmo en base 3 de x más este 2 que está dividiendo, lo puedo expresar de esta forma, como un medio por logaritmo en base 3 de x. ¿Se entiende? Lo mismo puedo hacer con este 3 que está dividiendo, expresarlo como un tercio, ¿sí? Lo escribo acá, como un tercio de logaritmo en base 3 de x. Y ahora, ese un tercio, todo esto está positivo. Si lo quiero pasar para el otro lado, pasa negativo, ¿no? ¿Y por qué hago esto? Lo charlamos en clases que es difícil darse cuenta, pero se puede hacer lo que voy a hacer ahora. A ver, ustedes cuando tienen 2x más 5x más 3x, esto lo pueden resolver. Es decir, pueden juntar, sumar esas x porque son términos semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte literal, la parte de las letras, es la misma. ¿Ven? Que es una misma letra con mismo exponente. Es exactamente igual. Cuando es así, yo puedo sumar o restar los números que la están multiplicando. Es decir, 2 más 5, 7 y 7 más 3, 10. Tengo 10x. ¿Sí? Es lo mismo con cualquier otra letra. Supónganse, yo tengo 2 manzanas, me regalan otras 5 manzanas, pero me termino comiendo 4 manzanas. ¿Cuántas manzanas tengo en total? Tengo 3 manzanas. Ustedes suman y restan los numeritos que la están multiplicando, porque estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Lo podríamos decir de esa forma. Acá, fíjense, tengo un logaritmo en base 3 de x, más un medio de logaritmo en base 3 de x, menos un tercio de logaritmo en base 3 de x. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto, esto y esto? Iguales. Estamos hablando de la misma cosa, como las manzanas. Nada más que acá es un poco más difícil darse cuenta, pero la idea es la misma. Entonces, lo que puedo hacer es sumar o restar los números que la están multiplicando. Es decir, 1, porque me puedo imaginar un 1 que está al lado de este logaritmo multiplicando, 1 más un medio me da 3 medios, ¿sí?
Y 3 medios menos 1/3 me da como resultado 7 sextos. 7 sextos del logaritmo en base 3 de x igual a 21 sextos. ¿Sí? Y fíjense cómo de 3 logaritmos pasé a uno solo, ¿sí? Con este razonamiento de acá. Espero que se haya entendido. Si no, otra forma de hacerlo es, una vez que lo tienen así, aplicar la propiedad, ¿no? Este exponente lo pasamos para... Perdón, este número que está multiplicando al logaritmo lo pasamos como exponente, lo mismo con el 1/3, se están sumando, lo pueden juntar en un solo argumento. Van a ver que al final es lo mismo, ¿sí? Me parece más fácil y más rápido verlo de esta forma, ¿sí? Y ahora fíjense, este 7 sextos está multiplicando al logaritmo, lo paso dividiendo. Y 21 sextos dividido 7 sextos da como resultado 3. Fíjense qué sencillo me quedó esto, ¿no? Porque ahora aplico la definición. Y ya está. 3 al cubo me tienen que dar como resultado el argumento, que es x. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 27. Y encontré el resultado o el valor que debe tomar la x. Después tendrá que verificar si es válido, ¿no? Yo lo reemplazo y veo que sí, es totalmente válido, no me quedan argumentos negativos ni nulos. Entonces es totalmente válido, ¿sí? Después habría que realizar la verificación para justamente verificar si este resultado está bien, ¿sí? Y eso es lo que había que hacer en el punto 5. Vamos a avanzar al punto 6, porque ya el video se está haciendo bastante largo. Vamos a ir al punto 6, al ejercicio. Pasa que el B lo hicimos entre todos en el pizarrón, así que voy a ir directo al C, ¿sí? Al 6C. Bien, en el punto 6 no hay mucha vuelta, es resolver las ecuaciones, ¿sí? Entonces empecemos. Veo que estos logaritmos tienen las mismas bases, ¿sí? Entonces los podría juntar en un solo logaritmo, ¿no? Todo en un solo argumento. Recuerden que las propiedades que aplicamos es a nuestra conveniencia, ¿sí? O sea, nos tienen que facilitar la resolución del ejercicio, no dificultar. Entonces yo aplico una propiedad y veo que no llego a ningún lado. Bueno, borro, ¿sí?, lo que hice y aplico otra cosa, lo hago de otra forma, ¿sí? No tienen que frustrarse y decir, listo, apliqué esta propiedad, está todo mal, ya está, no llega a ningún lado. No, hay veces que uno aplica bien la propiedad, pero no nos conviene para el ejercicio que estamos haciendo, ¿sí? Entonces acá yo, por ejemplo, digo que tengo que juntarlos en una división. Tal vez en 2 pasos siguientes me doy cuenta que tal vez no me convenía mucho hacer eso. Entonces lo borro y lo vuelvo a hacer, ¿sí? Claramente es por eso que tienen que ir haciéndolo con lápiz, ¿no? Yo lo hago todo con lapicera porque ya sé qué tengo que hacer, cómo va a ir quedando el ejercicio, entonces bueno, no hace falta. Por lo tanto tengo logaritmo en base 3 de x al cuadrado menos 6x menos 7 dividido, tengo que recordar que cuando era una resta se dividían, x menos 7. Igual a logaritmo en base 2 de 4. Esto se puede resolver. 2 elevado a qué número me da 4? 2. Listo, ya está. Ahora, ¿qué pasa? Me quedó un solo logaritmo, ¿sí? Es decir, logaritmo en base 3 de todo este choclo, igual a 2. Y lo que puedo hacer es aplicar la definición. Justamente, 3 al cuadrado me tiene que dar todo lo del argumento. Entonces escribo x al cuadrado menos 6x menos 7, todo sobre x menos 7, tiene que ser igual a 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, x al cuadrado menos 6x menos 7, 3 al cuadrado me da 9. Y ahora, este x menos 7 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es aplicar la propiedad
distributiva. 9 por x, 9x. Y 9 por menos 7. Menos... ¿Cuánto es 9 por 7? Que siempre se olvidan. 9 por 7, 63. No tengo la calculadora, estaba sosteniéndome la cara con la otra mano. Siempre se olvidan la tabla del 7. 7 por 8, esa es la más difícil. ¿Sí? Pero bueno, uno como ya está acostumbrado, ya siempre le hacen la misma, ¿no? 7 por 8, uno se queda tildado. Ya después de tanto tiempo sabe el resultado, lo que es 56. Bien, entonces paso todo esto para el otro lado, ¿no? O viceversa, puedo pasar todo esto para allá, es lo mismo. Entonces escribo x al cuadrado menos 6x menos 7. Y este 9x pasa restando, porque está positivo. Y este menos 63 pasa sumando. Todo queda igualado a 0. Bien, veo que puedo juntar este menos 6x con este menos 9x. Lo puedo juntar, me da menos 15x. Y ahora menos 7 más 63 más 56. Y acá me quedó por resolver una ecuación cuadrática. ¿Sí? Yo lo voy a hacer con la calculadora directamente. La letra A es un 1, la B es menos 15 y la C es 56. Y acá me da los resultados directamente, que es 8 y 7. Ahora tengo que ver si los dos resultados son válidos, si los dos no son válidos, si hay uno que lo es y el otro no. Y eso lo hago reemplazando dichos valores acá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya el 7 lo puedo descartar, ya yo digo que el 7 no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque si yo al 7 lo reemplazo acá, me queda, acá me queda un argumento nulo, ¿sí? Entonces no puede ser posible. Además, si no estuviéramos con los logaritmos, este resultado tampoco podría ser válido. Porque fíjense esto, ¿no? Imaginémonos que esto no lo tenemos y tenemos una ecuación de este estilo. Entonces yo vuelvo a repetir que este 7 positivo no es válido, ¿sí? No por los argumentos, sino porque acá en el denominador me quedaría un 0. Y recordemos que el 0 no puede estar nunca en el denominador, no tiene solución eso, no existe. Entonces ya el 7 queda totalmente descartado. Habría que ver si con el 8 está todo ok, pero bueno, sí lo va a estar, ¿no? 8 menos 7, 1. A ver, 8 al cuadrado menos 6 por 8 menos 7 me da 9. Perfecto. Listo, este sí es válido. Habría que después verificar si me da lo mismo, ¿no? Y eso sería todo, ¿sí? Claramente no vimos todos los ejercicios, pero vimos varios en las clases y es por eso que son importantes, ¿sí? Porque hacer todos los ejercicios en un video sería totalmente largo y dividirlo más todavía. Fíjense, van casi 30 minutos y vi 2 del punto 3, uno del 5, uno del... O sea, pocos, muy pocos. Y lleva su tiempo, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido y cualquier duda que tengan se comunican conmigo.